Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ricardo Said. Gracias por escucharnos de nuevo en este podcast en el que estaremos hablando sobre la importancia de la política fiscal. Con nosotros están mis compañeros Gerardo Galindo, Raquel Aponte y Adriana Cortés. Hola, bienvenidos a este podcast. Los saluda Adriana Cortés y muchas gracias por escucharnos ya en este 8º episodio. Hola, les saluda Raquel Aponte. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este episodio. Hola, soy Gerardo y les mando un saludo a todos los que nos están escuchando en este nuevo episodio de Economentes Podcast. Muy bien, si quieren, comenzamos con este podcast. Uno de los primeros puntos que tendremos que desarrollar en este nuevo episodio será el desarrollo económico y la política fiscal en América Latina. Claro, pero antes de empezar a explorar un poco más a fondo esta relación entre el desarrollo económico y la política fiscal, tenemos que tener en claro a qué nos referimos con política fiscal. Entonces podemos entender que la política fiscal hace referencia a todo este conjunto de medidas relacionadas al régimen tributario, al gasto público, el endeudamiento, ya sea interno o externo del gobierno, y también a las operaciones y las situaciones financieras de las entidades, es decir, los estados o los organismos autónomos o las empresas estatales. De esta manera se puede determinar el monto y la distribución de la inversión y el consumo de bienes públicos como componentes del gasto nacional. Podemos ver que esta definición es muy amplia, pero nos sirve de punto de referencia para considerar los principales elementos de una política fiscal que pueden contribuir al desarrollo económico. Es importante decir que en esta definición lleva implícito que la influencia de la política fiscal sobre el desarrollo económico y social depende fundamentalmente de lo que en cada país se considere que deba ser la función del Estado. En este aspecto, no tenemos una guía delimitada de las funciones del Estado porque existen diferentes posturas y podemos encontrar un enfoque en el que se sostenga que la función del Estado debe ser amplia y otro enfoque en el que se diga que la función del Estado en la economía debe ser reducida. Es por esto que en la medida que se acepte que el Estado debe asumir la responsabilidad de crear toda la infraestructura necesaria del desarrollo a través de inversiones en diversos ámbitos económicos y sociales, incluso emprendiendo algunas actividades ya sea industriales, distributivas o agrícolas. Es en esta medida que la política fiscal puede tener influencia sobre la economía. Entonces, ahora que tenemos una pequeña introducción, un panorama un poco general, podemos ir ahondando un poco más sobre esta relación entre el desarrollo económico y la política fiscal, y para esto Gerardo nos va a platicar la relación entre esta política y el resto de las políticas económicas. Gracias, Raquel. Y sí, como bien mencionas, existen casos en que para algunos el Estado tendrá que cumplir funciones de infraestructura y participar en la construcción de sistemas de riego, de caminos, de puentes, de hospitales, escuelas, entre otras cosas, y va a haber para algunos en las que la intervención del gobierno se debe reducir al mínimo. Sin embargo, en ambos casos, el sector público tiene la responsabilidad de orientar las decisiones privadas de inversión y de consumo para que éstas respondan al interés nacional y se pueda fomentar el desarrollo económico. Por esto es importante que al formular un plan de política fiscal exista coordinación entre las diferentes dependencias administrativas y los organismos autónomos que conforman el aparato gubernamental. Esto solo se puede alcanzar si se integra la política fiscal como una herramienta dentro de una política económica global de mediano o largo plazo. Esto va a permitir conciliar los objetivos con un plan de financiamiento que permita alcanzarlos. De lo contrario, sucede lo que normalmente pasa en los países latinoamericanos, donde no existe comunicación entre los sectores del aparato gubernamental. Como consecuencia, cada organismo busca fuentes de financiamiento internas o externas de manera aislada y no se tiene conocimiento de otros programas o aspectos de financiamiento gubernamental que podrían eficientar el accionar del Estado, lo que resulta en un mal aprovechamiento de los recursos disponibles. La coordinación financiera entonces
apoyada con la conformación de un plan de desarrollo nacional, va a permitir tener acceso a información completa y ordenada y a una comunicación efectiva entre los sectores del gobierno, lo que va a ayudar a incrementar exponencialmente la influencia que va a tener la política fiscal en la demanda global, para así influir en niveles de inversión y desarrollo. Bien, ahora pasamos a platicar un poco sobre los objetivos de la política fiscal. Primero debemos decir, ya un poco como nos comentaba Gerardo, que la política fiscal, y aquí añadimos también la financiera, representa un punto angular de un plan general de financiamiento del desarrollo. No solo porque esta representa ingresos públicos y gasto público, sino que también influye en el sector privado, es decir, en la inversión privada, porque con la política fiscal se puede proporcionar las condiciones necesarias para detonar la inversión privada. Entonces, de manera concreta, podemos decir que la política fiscal tiene diferentes objetivos y diferentes medios. Uno de los objetivos principales es crear el ahorro público suficiente para hacer frente al volumen de inversión pública previsto y a través de, ya sea endeudamiento interno o externo, hacerse de los recursos adicionales necesarios para que puedan derivar del ahorro privado o del ahorro de otros países. Otro de los propósitos de la política fiscal es absorber de la economía privada los ingresos necesarios para hacer frente a la provisión de los diversos servicios públicos que la sociedad requiere, ya sea educación, salud, alumbrado público, etc. Otro tercer objetivo sería manipular los instrumentos tributarios de gasto, cambiarios o de fijación de precios, tarifas, etc., de manera que se produzcan suficientes incentivos para que el sector privado genere el volumen requerido de inversión para el desarrollo económico, y es lo que ya les comentaba hace un momento. Si bien estos son los objetivos fundamentales de la política fiscal, esta constituye un instrumento que también puede ser utilizado para otros objetivos, aunque quizá no sea la más conveniente o no sea el instrumento decisivo para alcanzar dichas metas. Ahora bien, podemos identificar 4 áreas principales mediante las cuales puede actuar la política fiscal. Estas son la tributación, el gasto público, la eficacia económica de los organismos y las empresas paraestatales y el endeudamiento interno. En la tributación, cuando se habla de una reforma tributaria, que seguramente muchos hemos escuchado este término, se refiere a la creación de nuevos impuestos, pero no solo eso, también puede hacer referencia a la eliminación o reducción de otros impuestos. No se puede decir que en América Latina los sistemas tributarios de los países tengan una trayectoria clara pasando de lo complejo a lo simple. Sin embargo, podemos decir que sí, la mayoría de estos sistemas tributarios descansan mayormente en impuestos directos más que en los indirectos, sobre todo en lo que respecta en la tributación de los gobiernos centrales, particularmente en el impuesto sobre la renta. Bien, en cuanto al gasto público, si se requiere hacer una reforma tributaria, se necesita también replantear las políticas de gasto público de manera que sean congruentes con las finalidades de desarrollo y de bienestar que los gobiernos se hayan planteado, porque son una cosa conjunta, tanto el gasto público como el sistema tributario van de la mano y tienen que ir coordinados de tal manera que se coordinen para alcanzar las metas de desarrollo económico planteadas, porque de otra manera los objetivos de desarrollo económico no podrían alcanzarse. En cuanto a la eficacia del sector paraestatal, que se refiere a estos organismos autónomos o empresas estatales, que bueno, en el caso de México pues no existen tantas ya, hace referencia a que estas empresas deben ser manejadas de tal manera que no se permita gastos excesivos o despilfarros que repercutan en otros aspectos de la política fiscal. De manera que es sumamente necesario que se establezcan
y fortalezcan además los mecanismos para fiscalizar públicamente su funcionamiento y sus operaciones financieras. Vamos, ya decía yo que tanto el gasto público y el sistema tributario son partes conjuntas. Vemos que también el sector paraestatal, que es podríamos decir, un medio por el cual el Estado puede cumplir sus funciones, también se añade a este conjunto y tiene, digamos, estas 4 áreas tienen que coordinarse adecuadamente para poder alcanzar una política fiscal eficiente. Por último, les comentaba que la última área es el endeudamiento interno. Es una fuente de financiamiento igual de importante que la tributación y las empresas paraestatales. Si bien no es necesario entrar en detalles sobre las características posibles del endeudamiento interno, es decir, de la emisión de la deuda externa del sector público, lo que sí es necesario es concentrarse en los límites del endeudamiento público interno. Y esto es un problema íntimamente ligado a la política monetaria, de manera que se tiene que identificar este juego que debe existir tanto en la política fiscal y la monetaria a través de este endeudamiento interno, de manera que sea congruente con los demás aspectos de la política fiscal para facilitar el financiamiento del desarrollo sin que esto estorbe en el éxito de la política monetaria. Es decir, aquí también ya estamos hablando un poco de una buena coordinación, no solo entre las áreas dentro de la política fiscal, sino también con la política monetaria. Bueno, retomando lo que nos contaba Raquel sobre los objetivos de la política fiscal, también es importante hablar cómo esta política fiscal puede ser o no un instrumento de desarrollo y estabilización económica. Y para hablar sobre la relación de la política fiscal como instrumento de desarrollo, primero se tiene que tener un entendimiento de qué es política de desarrollo. Y esta política es un conjunto de decisiones públicas y privadas que tienden a afectar el monto y la composición de la demanda global. Es decir, cuánto se va al gasto de consumo privado, cuánto al de compras de bienes y servicios por parte del Estado y cuánto a la demanda exterior, exportaciones y, por supuesto, y uno de los montos más importantes, al de inversiones. Y específicamente, esta política de desarrollo intenta elevar la proporción del gasto destinado a inversión productiva. Una política fiscal dirigida a facilitar el desarrollo económico que permita elevar la inversión pública y la inversión privada, así como modificar su composición, es la mejor garantía de que el ahorro contribuya de manera positiva y efectiva al cumplimiento de las metas de desarrollo. O sea, esta es la afirmación de que una política fiscal sí es útil, pero no todas las posturas opinan lo mismo de la utilidad de la política fiscal, como veremos a lo largo de este podcast. Ahora, el país no es que de un día a otro se le ocurra aumentar el gasto público para mejorar nuestras vidas, sino, como ya lo mencionábamos, primero está restringido por el ingreso, o sea, como todos, pero en el Estado está restringido por lo que se recauda. La recaudación, es decir, el uso de impuestos, está integrado dentro de esta política fiscal. Como segunda limitación es que depende el gasto de una parte de endeudamiento tanto interno como externo. El endeudamiento externo está sujeto a varias limitaciones. La limitación general es la capacidad futura de pago del país deudor, que en nuestras regiones o en las regiones de desarrollo como América Latina deben hacer uso óptimo de las divisas entre el pago de deuda e intereses y la importación de bienes esenciales para el desarrollo. Es decir, tienes que definir cómo vas a utilizar en uno y en el otro. Y las limitaciones específicas es que no hay las modalidades de financiamiento necesarias para el desarrollo y que las políticas de los organismos financieros internacionales y agencias prestamistas tienden a financiar proyectos concretos de poco alcance. Entonces, tenemos por una parte que la política fiscal puede impulsar el desarrollo a través de esta inversión, pero también tenemos las limitaciones porque implicaría aumentar el uso de recursos que se obtienen y aumentar el endeudamiento. También hay que considerar que la política fiscal tiene distintos enfoques teóricos. Unos enfoques teóricos están a favor de la utilización de la política fiscal como un fomento a la demanda y así poder incrementar el producto. Y otros enfoques teóricos como los clásicos es utilizar la política fiscal
su financiación principalmente por medio de la deuda para poder incurrir en gastos que no son altamente productivos. En este punto voy a hablar acerca de las preocupaciones centrales de los economistas clásicos. Ya los había mencionado antes, que es Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill, que ellos han identificado la acumulación del capital como el progreso material de toda sociedad. Esto es diferente, es un primer punto de vista de lo que es la economía, y como lo hemos visto anteriormente, este punto es muy distinto hacia el enfoque heterodoxo en el momento de Keynes. La misión de la deuda pública tiene de manera exclusiva el financiamiento de los gastos de guerra. En este punto, Adam Smith, hay que recordar que él decía que toda producción debería de ser privada a excepción de una: el financiamiento del gasto de guerra. ¿Por qué debe de ser esa en forma estatal? Principalmente porque, pues, si tú dependes de tu armamento bélico, si tú dependes de tu capacidad bélica en favor de algunas empresas, va a haber un momento en que tal vez a esas empresas no les va a convenir tu defensa nacional, por lo tanto, pues van a restringir tu capacidad bélica. Es por eso que esta se debe de financiar por la emisión de la deuda pública. Se puede mencionar que los economistas clásicos adoptaron como premisa lo que hoy llamaríamos una situación de pleno empleo. Ellos ya daban por hecho de que existía el pleno empleo y el desempleo voluntario no existía como tal. O sea, ellos llamaban a la economía en que estaban estudiando que había una situación de pleno empleo, y esta situación de pleno empleo estaba sustentada por leyes que castigaban a aquellas personas que no tuvieran un empleo. En Reino Unido es donde comienza este ejemplo, principalmente lo observa Adam Smith, con varias leyes que se promulgaron por parte de la corona en 1700, que es la época en donde se escribe su obra más importante. Siguiendo con la obra de Adam Smith, es la investigación sobre la naturaleza y causa de las riquezas de las naciones. En esta obra se explora la situación de la deuda pública en varios puntos principales. El primero de ellos es cómo afecta el déficit gubernamental y la consecuente emisión de deuda pública a la acumulación de capital y por ello al sector productivo. El segundo, que se enfoca su obra, es: dado un determinado gasto público, se pregunta si es conveniente financiar el gasto a través de impuestos o bien preferible de la emisión de la deuda pública. Y es aquí en donde ronda todas las investigaciones de los clásicos, en esta pregunta principal, que es acerca de la emisión de deuda pública para financiar el gasto público o bien por medio de los impuestos. El tercer punto es una misma pregunta, un mismo cuestionamiento, que son los intereses pagados por la deuda pública una mera transferencia de ingresos entre los ciudadanos como implicaciones económicas nulas? O sea, aquí ya toma en cuenta de que si el gobierno se va a financiar por medio de la deuda pública, pues va a haber intereses de esta deuda que van a afectar hacia los ingresos específicos de los ciudadanos. Otro cuestionamiento es: ¿cuáles son las consecuencias de la utilización de la moneda como modalidad de la liquidación de la deuda pública? Principalmente, y respondiendo a esto por medio de Adam Smith, él deduce que la creación de la deuda pública tiene efectos nocivos sobre el bienestar general de los pueblos. También dice que es preferible el financiamiento impositivo, o sea, por medio de impuestos, en contra del financiamiento con la deuda. También dice que cuando este gasto se financia por medio del endeudamiento, o sea, cuando el gobierno emite deuda, la sociedad no establece un vínculo entre el gasto improductivo y la carga que necesariamente pasará sobre los ciudadanos. Además, como ya había mencionado, el pago de los intereses de la deuda es una transferencia del ingreso de un grupo con mayor inclinación al ahorro hacia otro con una preferencia al consumo. Siguiendo con esta línea, David Ricardo, que es la continuación directa de la obra de Adam Smith, dice que él ve dos puntos
dos problemas fundamentales en este apartado. El primero es si es conveniente recaudar un monto equivalente de impuestos o es preferible recurrir al endeudamiento público. Es un tema que ya había retomado de Adam Smith y que, como había mencionado, todos los clásicos que mencionaremos giran, toda su postura sobre el gasto público gira alrededor de este cuestionamiento. Y si es así, si se prefiere incurrir al endeudamiento, ¿qué efectos tiene al pago de los intereses? Respecto al primer problema, David Ricardo dice que en favor de una imposición fundamentada, o sea, en favor de cobrar impuestos a la sociedad, se le puede conocer como ilusión fiscal. También menciona que el gasto productivo del gobierno, cuando se financia mediante esta tributación, provoca principalmente una reducción del consumo y menor medida a la acumulación de capital. Esto quiere decir, si a ti te cobran muchísimo más impuesto, ya sea por consumo o por ingreso, pues vas a tener un menor monto para poder destinarlo a consumir. Entonces, cuando dice esto, se pregunta, ¿qué sucede si el gasto de gobierno se financia por medio de empréstitos con el público? Y aquí da dos respuestas David Ricardo. La primera es que es lo que debería suceder y otra distinta es lo que en la realidad sucede. Y menciona que puesto que el endeudamiento es un mecanismo para transferir al futuro el momento del impuesto, los individuos que planean con un horizonte temporal de largo plazo no debería considerar como esencialmente distintas ambas formas de financiamiento del gasto de gobierno. Por lo tanto, el endeudamiento para poder solventar este gasto debería tener las mismas consecuencias sobre la acumulación de capital que en el caso de un financiamiento impositivo. Pasando con John Stuart Mill, quien es otro de los autores clásicos que estaremos revisando, que ya revisamos incluso en un podcast anterior, mete en esta discusión sobre la deuda pública como alternativa de los impuestos en el marco de su preocupación por la acumulación de capital, recordando que la acumulación de capital es el factor más importante para la prosperidad material de una sociedad. Y esta inclusión es en esencia la misma. Los tributos se pagan principalmente mediante un esfuerzo adicional de ahorro, mientras que los empréstitos sobocan principalmente los fondos destinados a la acumulación. Si tú te financias por medio de una imposición tributaria, se van a pagar principalmente mediante un esfuerzo de la sociedad al ahorro. Por el contrario, si tú te financias por medio de la deuda, los fondos que se van a destinar a pagar el servicio de la deuda, que son los intereses, dañarán principalmente a la acumulación de capital. Por lo tanto, no habrá una prosperidad de acumulación de capital. Pero menciona igual que hay circunstancias en que el endeudamiento público no tiene ese efecto nocivo sobre la acumulación de capital. Son tres circunstancias principalmente. La primera es que los capitalistas tienen la posibilidad de descargar sobre los trabajadores las consecuencias económicas del endeudamiento gubernamental. Al final del día, los trabajadores van a ser quienes van a pagar la deuda pública. 2, es cuando el capital extranjero adquiere títulos de deuda pública, en cuyo caso el capital nacional no se distrae de las actividades productivas. Y 3, es cuando el progreso alcanzado por la acumulación de capital llegó a un límite que la ganancia ha alcanzado un mínimo práctico. Y en este caso existe una relativa abundancia de capital. Por lo tanto, pues la prosperidad, pues seguir acumulando capital, pues ya va a ser mínimo. Y es en este momento en el que el gobierno sí puede recurrir a un empréstito sin tener problemas de acumulación de capital, porque ya es demasiado dentro de la economía. Entonces, como resumen, los clásicos adoptan el supuesto del pleno empleo de la fuerza de trabajo, algo que es muy criticado principalmente por el siguiente autor que vamos a hablar, lo cual era una premisa adecuada para la época en que ellos escribían.
claro, o sea, ya había mencionado que la corona del Reino Unido, todos estos autores son ingleses, son británicos, habían impuesto leyes a favor del trabajo. Entonces ellos, como habían escrito en ese momento y veían todas esas leyes que aún seguían vigentes, pues obviamente habían adoptado acerca del pleno empleo, algo que obviamente no se cumple. Esto significa que un aumento del gasto público sin un correspondiente aumento en los impuestos, o sea, la creación de déficit, necesariamente debe producir una reducción del consumo o de la inversión. Una de las dos, inversión nacional. O bien una reducción combinada de ambos tipos de desembolsos privados. Ahora, pasando un poco acerca del modelo neoclásico, que se le definen como los nuevos clásicos. Su modelo de financiamiento del sector público está sustentado en el supuesto de que cuando existe flexibilidad de precios, o sea, se refiere a los precios de los bienes y servicios, el precio de la fuerza de trabajo y el precio incluso del dinero, entre otros, la economía tiende espontáneamente hacia el pleno empleo de todos los recursos productivos. O sea, ellos igual suponen esa premisa importante que tienen los clásicos, pero lo da de diferente manera, porque hay flexibilidad de precios, por lo tanto habrá pleno empleo. En este momento la flexibilidad de precios y los salarios actuarán en el mercado de trabajo para garantizar un salario real al cual todos los individuos que desean trabajar por ese salario pueden obtener un empleo. Mencionan que no existe en este modelo un espacio para el desempleo involuntario, que es algo que aborda más Keynes y los subsecuentes de la misma teoría. Si el gasto público se financia con impuestos, habrá una disminución directa de la demanda que compensaría este gasto público, porque habrá menos cantidad de dinero disponible para las personas para poder gastar. Por el contrario, si se financiaba con la deuda pública, la mayor demanda de fondos prestables elevaría la tasa de interés y el crédito obtenido por el sector privado con fines de inversión productiva se reduciría aproximadamente a la misma cantidad. Aquí en este punto los autores ya comienzan a meter un factor muy importante que será algo que se tomará en las subsecuentes teorías, que es la tasa de interés. Por el contrario, el aumento en el empleo público se correspondería a una disminución aproximadamente igual del empleo privado. Usando este concepto, la ocupación pública desplaza a la ocupación privada. Como se ha supuesto que debido al buen funcionamiento del mercado de bienes y de trabajo, el producto se encuentra en su nivel potencial máximo. Entonces, a un aumento en el gasto público no puede tener ningún efecto sobre el producto, el ingreso ni el empleo. Es por este momento que ellos concluyen que todo aumento en el gasto público desplaza la demanda de bienes de consumo y o de bienes de inversión. Otro de los enfoques teóricos de la política fiscal es la visión de Keynes. La teoría keynesiana tuvo grandes aportaciones, pero tuvo su mayor impacto en tanto colocó al Estado como un agente protagónico en la determinación del nivel de la actividad económica y también del empleo. Recordemos que el contexto económico de la época era de depresión de la actividad. Gran Bretaña se encontraba estancada con tasas de desempleo que rondaban aproximadamente el 10%, y por otro lado la potencia emergente que era Estados Unidos se tuvo que enfrentar a una de sus peores crisis en la década de los 30, derivada del boom financiero de aquellos años. En términos generales, el mundo se enfrentó a la deflación y como consecuencia a lo largo de estos años se fue erosionando el movimiento obrero, resultando en un desempleo masivo. Keynes, al observar su realidad, rompe en su obra principal, que es la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, con el supuesto clásico de que las economías funcionan permanentemente en niveles cercanos al pleno empleo. Por el contrario, dice que normalmente funcionan en situaciones de desempleo de los recursos productivos, o sea que existe capacidad ociosa, y además agrega que tampoco existen mecanismos automáticos que dirijan a la economía a una situación de equilibrio en situaciones de depresión económica. Esto es que el mercado por sí solo no podrá llevar a la economía a su nivel de pleno empleo nuevamente. Es por esto que él considera
que es necesaria la intervención del gobierno mediante políticas de gasto público para poder estimular la demanda agregada e influir en los niveles de empleo e ingresos. Dado que existe una capacidad ociosa, no existirá un problema de desplazamiento del gasto privado por el gasto público. Por el contrario, el gasto de gobierno tendrá un efecto multiplicador en la economía a través de la estimulación de la demanda agregada. Esta es la forma más general y simple de recoger las ideas de Keynes. Y si quieren un análisis más detallado sobre este cuerpo teórico, yo les recomiendo revisar el 5º podcast de esta temporada. Ahora bien, existió una corriente que confrontaba lo postulado por Keynes. Los neoclásicos, o la síntesis neoclásica, rechaza que la demanda de dinero se vea afectada por la tasa de interés, reconociendo casi exclusivamente al motivo transacción. Recordemos que Keynes postulaba 3 motivos, sin embargo ellos rescatan nada más el motivo transacción. Esto va a implicar que la demanda de saldos reales se aproxime a la teoría cuantitativa del dinero. Entonces, en este enfoque, un déficit presupuestal presionaría al alza la tasa de interés, debido a que aquí la oferta monetaria es exógena. El déficit se debe financiar con una nueva emisión de bonos. Recordemos que a partir de Keynes se está trabajando con una distinción dicotómica entre dinero y estos activos financieros que son los bonos. Bueno, entonces, retomando, mencionaba que el gobierno se debe financiar con una nueva emisión de bonos. Sin embargo, como la demanda de dinero aumentará con el nivel de las transacciones económicas, los bonos deberán venderse en un mercado en el que se produce una escasez relativa de dinero. Como consecuencia, el sector público y el sector privado van a competir por los recursos disponibles, empujando la tasa de interés al alza. Entonces, esta síntesis, o los llamados monetaristas, contradicen lo dicho por Keynes y relevan a la política fiscal de la política de desarrollo, dado que su efecto no sería positivo en la economía. De igual forma, este tema se analiza de forma más detallada en la 6ª entrega del podcast de esta temporada, donde se habla de las aportaciones de los economistas que pertenecen a la síntesis neoclásica. Como podemos ver, las diferentes corrientes teóricas tienen diferentes ideas al respecto de la política fiscal y de sus efectos en la economía. Por eso, a continuación, hablaremos de las controversias teóricas de la política fiscal. Gracias por el pase, Gerardo. Vamos a arrancar con la controversia teórica y chismecito. En la década de los 80 se empezó el paradigma teórico de corte monetarista y se dieron los primeros cambios en el diseño y construcción de la política monetaria. Primero en los países industrializados y luego se pasó a la mayoría de las economías del mundo. Estamos hablando del nuevo consenso macroeconómico monetarista, que indica que el objetivo prioritario y único de la política monetaria es la estabilización de los precios. Según este nuevo paradigma, esta estabilización de los precios logra el crecimiento económico. Por ejemplo, vayan a la página del Banco de México y vean su misión. Ahí claramente dice que el Banco de México tiene por objetivo prioritario el de preservar el valor de la moneda nacional a lo largo del tiempo. La estabilización de precios se alcanza mediante la variación en la tasa de interés, único instrumento de la política monetaria. Pero esta nueva forma de operar la política monetaria requiere de la autonomía de los bancos centrales para alcanzar la meta de inflación. También requiere que el Banco Central haga pública la meta de inflación de forma transparente, con credibilidad y con disciplina. Es decir, que depende de la imagen y de la constancia de este Banco Central para aplicar y mantener las medidas anunciadas. Hay algunas contradicciones de este nuevo paradigma que se pueden ver en el artículo de la doctora Eufemia, parte de este proyecto que dejamos en la caja de descripción. Por ejemplo, la afirmación de que la política monetaria tiene la capacidad para reducir la inflación de forma permanente y a un costo económico razonable no es coherente con el viejo monetarismo. Para Friedman y la visión de estos monetaristas que él encabezó, el control de la inflación se realiza a través de las variaciones discrecionales de la oferta de dinero, más concretamente mediante el establecimiento de una tasa constante de crecimiento de cantidad de dinero. Es decir, ahí habría una
clara contradicción con el único instrumento de estabilización de los precios que ahora se tiene, que es la tasa de interés. Bueno, para seguir en este podcast, la tesis fundamental del enfoque del nuevo consenso monetarista en torno a la instrumentación de políticas fiscales expansivas se centra en el viejo argumento de que los efectos positivos, es decir, el efecto multiplicador, inmediatos o de corto plazo que se generan del gasto público deficitario sobre la demanda agregada son anulados en el mediano y largo plazo por el desplazamiento, es decir, el crowding out de la inversión privada que ello genera. O sea, que al tener este mayor gasto de parte del gobierno, está sacando de la participación de la demanda a los privados y ya no estás invirtiendo junto con ellos. El mecanismo súper simplificado es que el aumento del gasto aumenta el déficit fiscal, lo que aumenta a su vez la tasa de interés que espanta a la inversión privada, pero hay que recordar que hay muchos mecanismos de transmisión de este efecto crowding out. El primero de ellos, efecto vía tipo de cambio, donde el aumento del déficit fiscal puede provocar una apreciación del tipo de cambio real debido a que aumenta las tasas de interés internas con respecto a las externas. Es decir, te vamos a pagar más aquí en el país por tus ahorritos que en el resto del mundo. Eso hace que haya mayor demanda de la moneda local, provocando así la apreciación de la moneda local frente a la externa. Esto aumenta las presiones inflacionarias. Además, hay una competencia por la deuda porque el gobierno está requiriendo más deuda pública en el mercado financiero y ya no hay fondos disponibles para el sector privado. Una vez más, elevarán las tasas de interés, provocando así una contracción de la inversión privada. El segundo camino para este efecto es el de la vía de la tasa de interés, donde la expulsión ocurre porque el aumento de la demanda agregada inducido por un incremento en el déficit público hace que el ahorro interno caiga, reduciendo los recursos disponibles para la inversión y elevando la tasa de interés. La tercera vía es el deterioro de la cuenta corriente y la apreciación del tipo de cambio, donde la elevación de la demanda agregada conduce a una elevación de las tasas de interés internas que, como explicamos, apreciará el tipo de cambio con el consecuente deterioro de la cuenta corriente de la balanza de pagos. El cuarto es la vía de la inflación, donde el ajuste entre la demanda agregada y la oferta de equilibrio implica que cualquier incremento en el gasto público que estimule la demanda agregada presionará sobre la oferta de equilibrio, generando un incremento en el nivel de precios. Y por último, como quinta vía tenemos el teorema de equivalencia ricardiana, y este teorema sostiene que existe una igualdad cuantitativa entre el incremento de la deuda y el incremento del valor del volumen de los impuestos, los cuales serán utilizados posteriormente para pagar tanto el capital como el servicio de dicha deuda, y el incremento del valor de los ingresos tributarios para cubrir también el servicio de la deuda interna se verá compensado por una disminución de igual magnitud en el ahorro privado. Y entonces ya habíamos quedado que a menor ahorro, menores fondos para invertir, y esos menores fondos se tienen que repartir a su vez entre lo público y lo privado. Entonces, tenemos una aparente inutilidad de la política fiscal que se refuerza con el supuesto poder de la política monetaria para estimular y reactivar la actividad económica. Y es lo que estaremos viendo también al final de este podcast, pero en un futuro episodio. Bien, pues como respuesta a estos enfoques que nos platicaba Adriana, encontramos el enfoque post-keynesiano, que justamente responde a estas que hace la nueva economía clásica a la política fiscal. Y es un poco lo que les comentaba en el podcast pasado, cuando les platicaba sobre la corriente post-keynesiana. Y aquí voy a retomar un poco. Veíamos que la nueva economía clásica sostiene que se puede generar efecto de expulsión por diferentes vías a causa de un incremento en el gasto público. Ahora vamos a ver este enfoque post-keynesiano y cómo responde a estas diferentes vías, y cómo básicamente lo que formulan o lo que plantean es que no necesariamente existe un efecto de expulsión cuando se incrementa el gasto público, sino que incluso puede generar un efecto atracción y crowding in.
Bien, iniciamos con el efecto de desplazamiento por la vía de la tasa de interés. Ya nos platicaba Adriana, entonces simplemente voy a decir aquí que los post-keynesianos consideran que es el Banco Central quien provoca el efecto de expulsión indirectamente, porque ya les comentaba en el podcast pasado, si ante un incremento de la demanda de dinero asociada a una expansión de la demanda agregada, esta última provocada por una política fiscal expansiva, si el Banco Central expande la oferta de dinero en lugar de contraerla, sería muy probable que la tasa de interés se mantuviera constante o, en el peor de los casos, se incrementaría muy poco, que no sería capaz de generar este efecto de expulsión. Ahora, el efecto de desplazamiento o efecto expulsión por la vía del deterioro de la cuenta corriente y la precisión del tipo de cambio, los post-keynesianos responden con la idea del ahorro interno endógeno. El enfoque neoclásico convencional, ya nos decían, sostiene que un mayor déficit público eleva las tasas de interés, por lo que estimula la entrada de capitales externos, lo que aprecia el tipo de cambio y deteriora la cuenta de la balanza de pagos. Sin embargo, lo fundamental aquí es que este análisis supone que el ahorro doméstico es exógeno, es decir, que no depende de ninguna de las variables involucradas. Sin embargo, esto no es completamente cierto, pues el volumen del ahorro doméstico también responde a los cambios en el gasto del gobierno. Entonces, considerando esto, planteamos ahora un ahorro endógeno. Considerando un ahorro endógeno, es muy probable que ante un incremento en el déficit gubernamental, el ahorro doméstico se incremente. En suma, digamos, un déficit gubernamental debería elevar el ahorro interno como resultado de un incremento en la inversión y en el ingreso, más que un desplazamiento de la inversión privada y una reducción del ahorro interno. Como estamos viendo, desde el punto de vista post-keynesiano, los efectos de una política fiscal expansiva a los que se refiere la nueva economía clásica no son muy claros, porque la contracción de la demanda agregada no depende únicamente del comportamiento del gasto público, como sostiene esta corriente ortodoxa, sino que depende también de otros elementos como el dinero externo, el dinero crédito, que es el dinero interno, por lo que la expansión o contracción de la demanda agregada también depende mucho de las políticas e instrumentos del Banco Central respecto al manejo de las tasas de interés y las metas inflacionarias, así como la disponibilidad de crédito por parte de la banca comercial. Bien, continuando con la siguiente vía, según por la cual los neoclásicos sostienen que se puede dar un efecto de expulsión, es la vía de la inflación. Aquí tenemos que ubicarnos en un marco donde el dinero es exógeno, de manera que cualquier incremento en el gasto público generaría un incremento de la demanda agregada que presionaría la oferta de equilibrio, incrementando el nivel de precios y por tanto generando presiones inflacionarias. Bajo el enfoque post-keynesiano, nos trasladamos ahora a la existencia de dinero endógeno y no exógeno, de manera que, con esto en mente, un incremento de la demanda agregada asociada a la expansión del gasto público generaría cambios en el nivel de precio que llevarían a variaciones en el valor real de la cantidad de dinero, los cuales influyen en el nivel de la demanda agregada. Esto quiere decir que si los precios se elevan, es muy probable que la demanda agregada disminuya, pero el Banco Central puede expandir la oferta monetaria para evitar que los precios se incrementen, y manteniendo una tasa de interés constante, es muy probable que el incremento en el gasto público no genere un efecto de expulsión de la inversión privada. Los autores post-keynesianos señalan que el efecto de expulsión solo se puede producir si se asume el supuesto de una oferta de equilibrio que asegura una tasa de desempleo que no acelera la inflación. Esto significa que el nivel de la demanda agregada debería ajustarse a la oferta de equilibrio. Sin embargo, los post-keynesianos señalan que nos encontramos en economías donde no estamos en pleno empleo, es decir, que existe capacidad productiva sin utilizar, de manera que ninguna fuerza de mercado o alguna política monetaria puede asegurar que el nivel de la demanda agregada se moverá rápidamente para ajustarse a la oferta de equilibrio. Considerando esto, solo
la política fiscal expansiva podría elevar el nivel de producto y empleo hasta ocupar en algún punto la capacidad productiva existente. Bien, y por último vamos a evaluar un poquito, vamos a pasar al efecto de expulsión por la vía del teorema de la equivalencia ricardiana. Y pues ya nos explicaba a Adriana qué es este teorema de la equivalencia ricardiana. Y básicamente, retomando un poquito, la teoría de la equivalencia ricardiana sugiere que los intentos del gobierno de influir sobre la demanda agregada mediante la política fiscal no son efectivos y están condenados al fracaso. A esta postura se opone completamente tanto la teoría keynesiana como la post-keynesiana, que afirman que la política fiscal es una herramienta muy importante por los efectos del multiplicador de la renta, logrando que los incrementos del déficit público generen o alcancen incrementos mayores en proporción de la demanda agregada y así poder influir en el crecimiento del producto. Bajo este enfoque post-keynesiano, tanto la política monetaria como la política fiscal tienen un impacto en el nivel de la demanda agregada, aunque la política monetaria sabemos impacta de manera directa al nivel de precio. Por lo que para suavizar este impacto directo es necesaria una coordinación entre ambas políticas a fin de que se pueda mantener un crecimiento sostenido y estable del producto y del empleo. Digamos que en suma, el enfoque post-keynesiano concluye que la política fiscal anticíclica puede compensar rápidamente los movimientos en el nivel de la demanda agregada, por lo que una política fiscal resulta un buen instrumento regulador del nivel de la demanda agregada y puede ser utilizada como solución cuando la economía necesita aumentar el nivel de demanda agregada y cuando los recursos económicos están infrautilizados, es decir, que no nos encontramos en pleno empleo, que pues es la realidad de la economía. Y señalan finalmente que incluso cuando los recursos económicos están completamente utilizados y cuando nos encontramos en pleno empleo, es probable que la política fiscal afecte la cantidad de capital de la economía. Bueno, y a continuación vamos a aterrizar toda esta información acerca de la política fiscal en el contexto del crecimiento económico en México. El siglo pasado vio la industrialización de los países latinoamericanos y, como sucede en la mayoría de las economías en vías de desarrollo, el Estado jugó un papel protagónico. México no fue la excepción. A partir del año de 1940 se incrementó la participación del gobierno en la economía y a través de política fiscal contracíclica se promovió la construcción de la infraestructura básica necesaria para desarrollar zonas industriales con nuevos centros urbanos de consumo. La coordinación entre la política fiscal y monetaria aceleró la valorización del capital industrial privado, lo que incrementó el tamaño del mercado interno, robusteciendo la clase media e incrementando el producto por persona. A grandes rasgos, esta industrialización apoyada por la política fiscal se extiende hasta la década de los 70. Sin embargo, poco tiempo después se materializaron ciertas contradicciones en el modelo de desarrollo mexicano, lo que desembocó en sucesivas crisis en los 80 y los 90. Como resultado, el paradigma económico mutó hacia medidas de equilibrio fiscal, control de la inflación, así como una desregulación y liberalización de la economía. La política fiscal adquirió entonces un carácter procíclico. Entonces tenemos ahí el contraste entre dos periodos distintos en donde el papel de la política fiscal cambió. Sin embargo, la evidencia empírica ha demostrado que la demanda interna desempeña un papel central en el crecimiento económico y en una situación de crisis o en una fase recesiva del ciclo económico que tiene características en que el gasto privado, ya sea en consumo o inversión, se reduce y donde adicionalmente el sector externo es adverso, solo el tercer sector puede incentivar la recuperación. Este sector, por supuesto, es el Estado. Entonces, un incremento del gasto público deficitario sería lo que podría reactivar la actividad económica, lo que implica necesariamente la existencia de un déficit público. Esta visión asume un manejo responsable del déficit público y de la tasa de inflación, congruente con el principio de las finanzas públicas sostenibles o funcionales, lo que no se debe confundir con este concepto de las finanzas sanas
predominan en el segundo periodo, en donde se prioriza el superávit primario y se limita la capacidad de la política fiscal de influir en el ciclo económico. Ahora bien, para dar una descripción más detallada de este contraste en términos del manejo de la política fiscal, vamos a dividir el tiempo en dos grandes periodos. El primero de estos periodos se da entre 1954 y 1970. A lo largo de estos años se dio en el país un proceso de crecimiento económico que se combinó con estabilidad de precios internos. El PIB por persona creció a un ritmo anual superior de 3.4% en términos reales y los precios se mantuvieron relativamente estables, creciendo en un promedio de alrededor del 3.5% al año. Además, el tipo de cambio se mantuvo fijo y sin variación desde 1954 hasta finales de 1976 y se garantizó la libre convertibilidad de la moneda. La economía nacional entonces creció a tasas que, si bien ya se habían observado en otras épocas, la diferencia estuvo en que se logró con una estabilidad de precios y sin devaluaciones de la moneda. De ahí el nombre que se le dio a este periodo de desarrollo estabilizador. En esta época, la política fiscal cumplió un papel central. Por un lado, estimulando la demanda agregada pública a través de la inversión en infraestructura básica, y por el otro estimulando la demanda privada mediante políticas de transferencias y subsidios al consumo básico de los sectores trabajadores. Esta participación del Estado alcanzó su punto máximo en 1964, donde el gasto público representaba el 38% del total de los ingresos, el 31% del gasto total y el 11% del PIB. La evidencia empírica señala que, contrario a lo que señala la teoría neoclásica, existió un crowding in. La inversión pública en los sectores de telecomunicaciones, energía, transporte y agrícola permitieron sostener el proceso de industrialización y urbanización del país, generando expectativas de alta rentabilidad, lo que ocasionó efectos multiplicadores y de arrastre sobre la inversión privada. Las empresas aprovecharon las externalidades positivas y las economías de escala para crecer. En el tema del financiamiento, se recurrió al endeudamiento externo y se utilizó como corrector de dos tipos de desajuste. El primero es que, al interior, la deuda externa fungía como complemento del ahorro público y privado, lo que permite que el gobierno expanda su ritmo de gasto e inversión, y externamente jugaba el papel de complemento de ahorro en divisas, lo que hace posible el déficit de la balanza en cuenta corriente sin la necesidad de afectar el nivel de las reservas internacionales. Esto permitió, por un lado, expandir el gasto público para estimular la demanda agregada y, por el otro, orientar la política tributaria tendiente a estimular la acumulación privada de capital para mantener un nivel de ganancias aceptable para el sector empresarial, cuyo resultado fue una baja carga fiscal, sobre todo para los sectores de los ingresos. Si bien el desarrollo de este periodo es importante mencionar que existieron ciertos factores que frenaron la tendencia de crecimiento en los años posteriores. El modelo sustitutivo de importaciones, que es en lo que descansaba toda esta industrialización, no logró constituir un núcleo tecnológico endógeno para la fabricación de bienes de capital que pudieran sustituir los grandes volúmenes de importaciones del exterior. Y además las exportaciones manufactureras mantuvieron una baja competitividad. Esto condicionó a la economía mexicana a la dependencia tecnológica y con ello al desequilibrio estructural externo que se agudizaría hacia mediados de la década de los 70. Bueno, yo voy a continuar un poco con el contexto que les viene contando Gerardo. Ya les habíamos platicado en el podcast anterior la trágica historia de la crisis y la cadena de una serie de eventos desafortunados, desde el aumento de la tasa de interés a nivel internacional, empezando por Estados Unidos, el problema del pago de la deuda de México y de otros países y la devaluación de la moneda. Les recomiendo entonces que puedan pasar al podcast anterior. Ahora, lo importante a señalar es el contraste con el comportamiento que ha mencionado Gerardo, donde hay un cambio en las políticas guiadas por el nuevo consenso, pero donde se ve una contradicción del mercado y la reducción del financiamiento de actividades productivas desde 1983, los cuales se reflejan en un bajo crecimiento del producto y del empleo. Dichos indicadores ponen en entredicho la capacidad de las políticas neoliberales para inducir el crecimiento económico sostenido. La estabilidad monetaria, acompañada de una contracción de la demanda interna,
alto desempleo y mayor dependencia tecnológica son las características que presenta la economía mexicana desde 1996 y que son indicadores contundentes del carácter contradictorio de la política de desregulación y liberalización económica que se inician en 1983, mientras que se profundizan durante la década de los 90. La crisis de la deuda externa de 1982 marcó un punto crítico en la evolución de la economía mexicana, ya que se interrumpe el crecimiento estable y sostenido que se mantuvo a lo largo de más de 4 décadas, y además en este año la inflación alcanza niveles nunca antes vistos. A pesar de esta situación, la nueva estrategia económica se basó en la redefinición del papel del Estado en la economía y la transformación de una economía regulada y protegida a una abierta y orientada al mercado. Para hacer frente a la crisis de 1983, se instrumentó el Programa Inmediato de Reordenación Económica, el famoso PIRE, cuyos objetivos de corto plazo eran controlar la inflación para impedir una espiral inflacionaria y revertir el desequilibrio externo. Las metas de mediano plazo eran el establecimiento de un nuevo modelo de desarrollo basado en el cambio estructural. Este cambio se sustenta en 2 ejes. 1, se proponía la profundización del proceso de liberalización financiera, y 2, se fija la meta de consolidar la privatización de la economía, reduciendo la participación del Estado en la actividad económica. Es decir, se podría haber afectado por ahí la utilidad o la flexibilidad de la política fiscal, porque ya no estaríamos requiriendo gasto, porque ya no queremos que el Estado pues se meta en la economía y gaste. La débil recuperación económica acompañada de fuertes presiones inflacionarias muestra el fracaso del PIRE. A principios de 1987, entonces se hace un nuevo programa económico denominado Plan de Aliento y Crecimiento, el PAC, basado en una política expansionista para evitar el estancamiento económico. Las principales medidas fueron la liberalización del crédito interno para bajar las tasas de interés y alentar la inversión privada, y paralelamente se contrajo el gasto público y se renegoció la deuda con la comunidad financiera internacional, pero la verdad es que tampoco se tuvo los resultados esperados en cuanto a crecimiento. ¿Qué es lo que realmente pasó mostrado en datos? A mediados de 1982, el PIB registra una tasa de crecimiento anual negativo de 0.62%, luego de un periodo de casi 20 años de crecimiento ininterrumpido. Durante el periodo de 1983 a 1988, el Producto Real prácticamente se mantuvo estancado, mientras que la inflación promedio anual fue de 75% y el déficit público representó el 28.8% del PIB en promedio anual. A finales de 1987, en el marco de la caída de las bolsas de valores de los principales centros financieros internacionales, el desplome de la Bolsa Mexicana de Valores, aunado al débil crecimiento de la economía, hace que se genere un ambiente de incertidumbre y también que se genere o que se continúe con la inflación, lo cual alentó la fuga de capitales que culminó con la devaluación del peso en noviembre de 1987. Entre los años de 1988 y 1989 se da el tránsito entre una política de ingresos ortodoxa y una heterodoxa que permite controlar la inflación en el corto plazo, pues para 1989 la inflación pasó de 130 a 20% respectivamente. Bajo esta estrategia heterodoxa se establece la estabilidad monetaria y el saneamiento de las finanzas públicas como uno de los objetivos prioritarios de corto plazo. Hasta cierto punto ayudó, pero una vez más los datos nos demuestran que no ha habido el crecimiento esperado. Para comprender primero el modelo de metas de inflación, este fue adoptado por los bancos centrales en México, fue adoptado por la banca central a partir de la crisis del 94. En ese momento, como ya había mencionado Adriana, se bajó una inflación de 159% a mitades de la década de los 80 a prácticamente 20%, e incluso en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari bajó una inflación de un solo dígito. Entonces es una reducción muy importante, pero se debió principalmente al ancla nominal. Tras la fallida reestructuración económica de la primera mitad de los 90, el Banco Central adopta una política de metas de inflación para poder llegar a una inflación estable, que es alrededor del 3% para el país,
rondando una banda del 2% y al 4%. La meta significa que el Banco Central va a utilizar todo lo que tenga a su alcance, principalmente la tasa de interés, para poder influir así en esta variable tan importante que es la inflación. No puede influir directamente, pero sí indirectamente la puede golpear por medio de la tasa de interés. La política fiscal, como ya hemos visto alrededor de este podcast, es una poderosa herramienta de la política macroeconómica, ya que por este medio fomenta la demanda agregada de los bienes y servicios, y es en este punto en que comienza a aumentar la producción de estos bienes y servicios para satisfacer la demanda. Ya había mencionado mi compañera Raquel acerca del efecto expulsión originado por el incremento en las tasas de interés, que es provocado por la expansión de un gasto público. Retomando esto, para los post-keynesianos, parten de la esencia de que el dinero es exógeno y una tasa de interés está fijada por el Banco Central. Para poder cumplir con una meta de inflación puede fijar una tasa de interés alta o puede fijar una tasa de interés baja, dado el comportamiento de la inflación. Por ejemplo, actualmente con esta inflación, pues el Banco Central tiende a subir las tasas de interés, pero bajo una inflación controlada puede llegar incluso a manejarlas por debajo. Por ejemplo, en el 2019 la tendencia de la tasa de interés del Banco Central era hacia la baja, tanto que llegamos a tener una tasa de interés objetivo del 3.5%. Si el Banco Central, operando bajo un marco independiente, respondiendo a una expansión fiscal, aumenta las tasas de interés, entonces es él quien provoca el efecto expulsión indirectamente. Si hay un gasto mayor por parte del gobierno, obviamente va a haber una demanda muchísimo mayor de la moneda nacional, y el Banco Central es el único que provee la moneda nacional. Hay un acuerdo implícito entre la autoridad fiscal y la autoridad monetaria que esto no suceda, porque como ya bien mencioné, si esto sucede, el Banco Central va a tener que aumentar su tasa de interés, y esto se debe a que, como dice la teoría, a una mayor cantidad de dinero, la inflación va a tender a aumentar. Esto se debe porque el dinero se abarata. Y si una inflación aumenta constantemente, el Banco Central va a tender a aumentar sus tasas de interés para tratar de encarecer la moneda nacional. El mecanismo que se maneja es que pues las personas van a tender a guardar dinero en un banco comercial, porque con un aumento de la tasa de interés va a ser más atractivo esto. Sin embargo, el mecanismo para el país es diferente, porque a un aumento en la tasa de interés le está diciendo a los inversionistas que retiren dinero de la economía para poder comprar bonos gubernamentales que los está fomentando el Banco Central, y así tratar de controlar la inflación. Aunque el mecanismo es diferente, el efecto expulsión provocado indirectamente por la banca central es la misma. Y bueno, por el contrario, si ante un incremento en la demanda de dinero asociada a una expansión de la demanda agregada, inducida esta por una política fiscal expansiva, el Banco Central expande la oferta de dinero, como ya había mencionado. Va a haber una demanda muchísimo mayor de dinero. Aunque la teoría clásica, los neoclásicos mencionan que pues esta demanda es constante. De hecho, mi compañera Adriana había mencionado que ahí había una discrepancia entre los monetaristas, entre Milton Friedman y lo que verdaderamente pasaba en la economía. Por lo tanto, el efecto del alcance dependerá de la magnitud del aumento de la tasa de interés, que a su vez se alimenta de otras tasas de interés. Y bueno, además no debemos olvidar que las tasas de interés responden a cambios en el gasto y a las fases del ciclo de dinero. Respecto al efecto de desplazamiento vía inflación, ya lo había mencionado igual mi compañera Raquel. Bueno, si nos situamos en el marco del dinero exógeno, cualquier incremento en el gasto público provocará un incremento en la demanda agregada. Esto presiona a la oferta de equilibrio y generará un nuevo aumento en el nivel de precios, por ende presiones inflacionarias, y así el Banco Central de nueva cuenta tendrá que aumentar su tasa de interés. En el enfoque post-keynesiano, que parte de la existencia de un dinero endógeno, un incremento en la demanda agregada asociado a la expansión del gasto público
generará un efecto en el balance real. Esto significa cambios en el nivel de precios que inducen a variaciones en el valor real de la cantidad de dinero, los cuales influyen al nivel de la demanda agregada. Y las variaciones de la cantidad de dinero en la economía igual influyen en la inflación y por lo tanto en la política monetaria a través de la tasa de interés. Además, el ajuste también se puede dar a través del manejo de la tasa de interés por parte del Banco Central. En otras palabras, si los precios se elevan, es muy probable que la demanda agregada disminuya. Sin embargo, el Banco Central expande la oferta monetaria para evitar que los precios se eleven y que la tasa de interés se mantenga constante. Es probable que el incremento en el gasto público no genere el efecto expulsión de la inversión privada. Y un último desplazamiento se da por vía del TER. Y esto sostiene que existe una igualdad cuantitativa entre el incremento de la deuda pública para financiar un aumento del gasto público y el incremento en el valor del volumen de impuestos, los cuales serán utilizados posteriormente para pagar tanto el capital como el servicio de esta deuda. Por el otro lado, el incremento en el valor de los ingresos tributarios para cubrir el servicio de la deuda interna se verá compensado por una disminución de igual magnitud en el ahorro privado. Esto no afecta a la demanda agregada, ya que provoca el efecto expulsión o desplazamiento de la inversión privada. Es por esto que esta tesis sostiene que el argumento de los consumidores tienen una visión a futuro, el cual a su vez supone que tienen conocimiento de las restricciones presupuestarias intertemporales del gobierno. Además, estos pueden reconocer que el incremento de los impuestos hoy estará seguida por una baja de impuestos en el futuro. Además, disminuyen sus ahorros hoy porque saben que no tendrían que pagar más impuestos en el futuro debido a que la deuda pública disminuirá como consecuencia del incremento de los impuestos. En resumen, podemos decir que las metas de inflación tenían un solo objetivo, que era reducir los niveles altos de la inflación. Esto se debe principalmente porque, como ya hemos visto en este podcast y en el anterior, los niveles inflacionarios en la década de los 80 eran demasiado altos. Los monetaristas tenían la solución a la inflación, más no al crecimiento. Entendido desde un punto de vista distinto a lo que ellos planteaban, porque ellos mencionaban que bajo un control de la inflación afectaría a las variables reales y por lo tanto al crecimiento. Surge un problema en la economía, un problema específico que es la inflación. Las metas de inflación estaban dirigidas principalmente a reducirlo. Dado esta perspectiva, sí cumplieron su función, que es reducir la inflación, pero bajo una gran consecuencia, que es el crecimiento económico, porque no puede haber crecimiento económico con baja inflación y no puede haber una alta inflación con un decrecimiento económico, con un estancamiento de la economía. Y como ya hemos visto, este modelo de metas inflacionarias no influye, como decían la teoría ortodoxa, acerca de las variables reales. Por lo tanto, se puede observar que el crecimiento del país ha estado estancado prácticamente, pero ya estamos en un periodo de baja inflación. A pesar de que estamos viendo noticias que el mes de noviembre cerramos con una inflación del 7%, no es nada a comparación de lo que se vivió en los 80s. Entonces yo creo que es necesario mirar hacia la política fiscal como incentivo del crecimiento económico del país. Sí, como bien dices ahí, el modelo de metas de inflación sí alcanzó su objetivo de controlar la inflación. Sin embargo, aquí existen muchas críticas porque la corriente ortodoxa sostenía que el control de la inflación era necesario para un crecimiento económico. Sin embargo, a estas alturas de la economía mexicana y de muchas economías más, nos hemos dado cuenta que a pesar de que la inflación ha estado bastante controlada, hemos visto un crecimiento económico muy bajo, mediocre lo podríamos llamar. Es por ello que aquí empieza a cuestionarse desde el ámbito teórico y en la práctica de la disciplina económica. Y precisamente en este enfoque post-keynesiano empieza
a surgir esta propuesta de que la política fiscal tiene que ser anticíclica para que pueda impulsar el crecimiento económico. ¿A qué nos referimos con política fiscal anticíclica? Bueno, al comportamiento del gasto público cuando este aumenta o disminuye en relación inversa al producto, independientemente del balance de las finanzas públicas. Es decir, aquí no nos estamos preocupando tanto porque haya déficit o superávit. No, simplemente que la presencia de un déficit en un contexto recesivo es el resultado de una política fiscal anticíclica, porque se incrementa el gasto público para elevar la demanda agregada. Igualmente, la presencia de un superávit en un entorno macroeconómico expansivo es el resultado de medidas fiscales anticíclicas, porque el gasto público se redujo para inducir una reducción de la demanda agregada. Y es así como funciona la política fiscal anticíclica, y podemos ver la necesidad de implementar este tipo de política en contextos donde nos encontramos experimentando efectos contractivos provocados por choques externos, como es el caso actual de la pandemia, que es urgente una política fiscal contracíclica para que la crisis no se vea profundizada, porque no podemos implementar políticas procíclicas, porque eso nada más mermaría la recuperación o incluso la impediría de la economía y por ende en el bienestar de las personas. Bueno, pues hasta aquí están nuestros comentarios acerca de este importante tema que es la utilización de la política fiscal como vía del crecimiento económico. Muchísimas gracias por habernos escuchado en este podcast. También recuerden que pueden encontrar varias notas de interés acerca de este gran importante tema en nuestra página de internet, que es www.economentes.com, y a mí me pueden seguir personalmente en Instagram. Estoy como said.ricardo. Hola, muchas gracias por habernos escuchado. Yo soy Adriana Cortés. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram en @economentes y de forma personal en Adriana Corgon. En el siguiente capítulo vamos a agregar la política monetaria, que en este podcast ya le hemos dado un poquito de relevancia, pero vamos a ver cómo ha sido este divorcio, qué ha pasado a partir de que se han hecho algunos paradigmas más preponderantes que otros, y si realmente estas nuevas prácticas han traído crecimiento al país. Hola, soy Raquel Aponte y los invito a que nos sigan en nuestro Twitter. Nos pueden encontrar como @economentes. A mí me pueden encontrar como Raquel Aponte en Facebook. Y los invito a que nos escuchen en la siguiente emisión. Vamos a hablar sobre la coordinación de la política monetaria y la política fiscal y qué tipo de coordinación existen y cuál es la necesaria para alcanzar un crecimiento económico sostenido. Hola, yo soy Gerardo y los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Economentes, Economía para Todos, y a mí como Gerardo Galindo. También esperen el próximo episodio de Economentes Podcast, donde discutiremos las diferencias entre la política fiscal y la política monetaria, así como sus efectos en la economía. También los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a que le den like al video y nos ayuden a compartir si les gustó. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que ya bien les habían comentado mis compañeros, en donde estaremos subiendo diariamente contenido de relevancia económica. Antes de irnos, les recuerdo que este programa forma parte de los resultados de la investigación de los becarios del proyecto PAPIT IN 301820, Coordinación de la Política Fiscal, Monetaria y Financiera para el Desarrollo Económico de América Latina, así como el programa de Servicio Social, Política Fiscal Contracíclica para el Crecimiento Estable y Sostenido de América Latina, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Muchas gracias a todos por escucharnos. Los esperamos en nuestro siguiente Economentes Podcast.